Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto que estén aquí en el inicio de las actividades de este año 2023 de la Red de Estudios en Pedagogía. Como ustedes saben, o algunos de quienes ya nos han estado acompañando, hemos estado trabajando para conformar esta red desde 2021 a partir de trabajos previos que iniciaron la profesora Ana Cristina León Palencia, aquí presente, la profesora Luciana Machado, que hoy no nos podrá acompañar, el profesor Leonardo Lima. Esta sesión la va a coordinar la profesora Ana Cristina León Palencia, a quien le doy la palabra para que procedamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos nuevamente su presencia en las actividades que hemos venido consolidando desde la Red de Estudios en Pedagogía para comenzar las actividades del año 2023. Hemos diseñado lo que hemos llamado un ciclo de conversatorios en el que hemos invitado nuevamente a algunos colegas a conversar a propósito de conceptos centrales para la pedagogía. Este año básicamente vamos a conversar a propósito del concepto de enseñanza. En este primer encuentro al que hemos invitado a la profesora María Esther Aguirre y al profesor Daniel Feldman, y en el segundo semestre del año vamos a trabajar el concepto de aprendizaje, y para ese espacio que va a ocurrir el 25 de agosto hemos invitado a los profesores Ricardo Vaquero y al profesor David Rubio de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Vamos a comenzar con el profesor Daniel Feldman, quien es profesor de didáctica y currículo, investigador en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. eh, ha trabajado de manera fundamental en la reformulación de algunos planes de estudio de esta misma universidad. Mm, bueno, tiene una vasta experiencia en distintos escenarios, y entre algunos de los libros y artículos que podemos citar se encuentran Ayudar a enseñar, Relaciones entre didáctica y enseñanza del 99, La innovación escolar en el currículo de la escuela secundaria, en claves para mejorar la escuela secundaria del 2009, Enseñanza y escuela del 2010, Oportunidades para aprender, sistematización de programas en Argentina, Brasil, Chile y Colombia del 2012, Imágenes en la historia de la enseñanza, la lámina escolar del 2004, para definir el contenido, notas y variaciones sobre el tema en la universidad en el 2015, bueno, entre otros textos. Agradecemos mucho su presencia, profesor Daniel, y bueno, le doy la palabra. Gracias, Cristina. Cuando la profesora Ana me hizo la invitación era muy precisa, como ella la definió, para trabajar el concepto de enseñanza. Y yo lo voy a trabajar, pero metido en un marco más amplio, y voy a utilizar una idea que es la idea de enseñanza, para tratar de darle un mayor juego, una mayor flexibilidad a mi presentación, porque solo una parte se dedicará al análisis del concepto. Y la otra la rodearé de un poco de elementos más amplios, porque voy a trabajar esta idea en tres planos. Y basado es un supuesto, es una afirmación. Hablar de enseñanza hoy día solo tiene sentido si hablamos de enseñanza escolarizada, no de la enseñanza como un evento de la cultura de muy vieja data, digamos. Hay registros hace 10.000 años de prácticas de enseñanza. No es ese el trabajo que yo haré hoy. Me interesará pensar en la enseñanza, en tanta enseñanza escolarizada. O sea, enseñanza participando de un proceso muy particular de la sociedad moderna. Por eso mi exposición va a trabajar en tres niveles o tres maneras de mirar la enseñanza. La primera es un modo histórico y de estructuración, digamos así. La segunda es específicamente un análisis del concepto, algo en la tradición, digamos, de la filosofía analítica. La tercera es una mirada que podemos llamar política en general. Los tres niveles se combinan, en última instancia, en mi hipótesis final.
Creo que los necesito los tres porque me parece que es la manera de una mirada comprensiva de la enseñanza y proactiva de la enseñanza. Como en la mitad de mi vida me dedico a la didáctica, toda mi reflexión no está dirigido solo a comprender, sino a hacer cosas que tiendan a la acción. Y este es un interés particular con el cual abordo cualquier proceso reflexivo. La primera es lo que llamé el nivel o la perspectiva histórica y de estructuración. Digamos, la enseñanza en ese sentido es un proceso en el marco de unos dispositivos sociales muy especiales, que es lo que hoy llamamos escuela moderna, lo conocimos como escuela moderna o sistemas escolares. Hace 200 años son la forma dominante de educar. No son la única, ni fueron la única, pero sí son los que emergieron como nuestra forma dominante principal, hegemónica, y la que hoy día aceptamos como un vector principal para la transmisión cultural en nuestra sociedad. Cuando la enseñanza se integra en estos sistemas, se integra en el marco de un propósito, que es masificar primero y después universalizar ciertos aprendizajes que fueron definidos de un modo jerárquico y selectivo y tenían que ver con los mecanismos de consolidación de los estados-nación. O sea, los sistemas escolares no nacen en cumplimiento de un ideal abstracto, sino en cumplimiento de una macroestrategia política de largo alcance, que es la consolidación de las nuevas formas emergentes de los estados nacionales. Este dispositivo reunió y coordinó prácticas educativas de larga data, algunas que provenían de las universidades de los siglos XII, XIII, XIV, otros de la educación religiosa, pero que constó de instituciones especializadas, lo que llamamos escuela, de un sistema de aulas, de agrupamiento en clases, currículum, evaluación, y todo eso amalgamado en torno a un proceso básico, la enseñanza simultánea. No entraré en detalle en cada uno de estos rasgos, pero mucha historia de la educación, Hamilton, Trilla, Goodson, se pueden nombrar montones, describieron la escuela como una amalgama de tecnologías previas que se articulan en un momento histórico, en un largo proceso, 300 años, hasta configurar en un momento un dispositivo técnico que se instala en medio de un sistema dirigido y subvencionado por el Estado en la escuela prusiana en 1820. Ahí cristaliza lo que hoy conocemos como sistema escolarizado. Se expandió rápidamente, triunfó y se convirtió en dominante. Si uno lo mira desde este punto de vista, la enseñanza sería, y si quiere una primera definición, un proceso interactivo que tiene un propósito, que es producir aprendizaje a gran escala. Quiero remarcar esto de gran escala porque después será una parte muy importante de mi argumento. Cuando pensamos en enseñanza escolarizada, no pensamos solo en una clase, un docente, un grupo. Pensamos en una enseñanza dirigida a sectores vastos, en grandes cantidades. Después argumentaré que el tema de la cantidad no es un tema arbitrario, porque significa un salto cualitativo en la tarea que hay que realizar. Y no es solamente una sumatoria. Digamos que la enseñanza, si se la mira desde este punto de vista histórico y de estructuración, o sea, cómo se fue conformando, forma parte de la resolución técnica de un problema social, cómo universalizar la educación y, en el caso que yo tomo, cómo universalizar los aprendizajes. Se gestó a lo largo de varios siglos. No fue un proyecto planificado y decidido por una única generación. Es un producto histórico de largo, que se amasa largamente. Y esto para mí es importante porque este largo proceso histórico también muestra sus dinámicas y sus posibilidades de conservación y cambio. O sea, la escuela y la enseñanza tal como la conocemos se enmarca en un proceso de larga producción y asentamiento, y por lo tanto con dinámicas largas. Esto conspira contra el pensamiento pedagógico normal, en el cual solemos tender a pensar en la reforma en plazos breves y cortos, porque aspiramos que sucedan
en el tiempo que nos da nuestra capacidad de operar y actuar. Lo planteo así, empiezo por este punto, porque si la enseñanza no se contextualiza en términos de su estructuración histórica, de cómo llegó a ser lo que es, cualquier posibilidad nos aparece como en el escenario, desde un punto especulativo, cómo podría ser, o desiderativo, cómo desearíamos que fuese. Sin embargo, cuando uno la mire que históricamente, no todo es posible, o no todo es posible en cualquier momento. Si uno la mira históricamente, aparecen las coordenadas de su conformación, sus condiciones de funcionamiento, su cambio y sus tiempos, que no están sujetos solo a la voluntad de personas específicas en una coyuntura determinada. Esto es importante porque sitúa la mirada pedagógica sobre la enseñanza en este terreno y nos muestra cómo pensar los modelos que tenemos de enseñanza. Este es mi primer nivel de análisis. Lo retomaré al final porque se articula con el tercero, con el político. Ahora, si realizamos un análisis conceptual, ¿en qué pensamos cuando se piensa enseñanza? ¿Un grupo de personas? ¿Alguien que expone, pregunta, coordina? ¿No tiene que ver con la situación de relación? Si se miran distintas situaciones, todas tienen algo en común. Hay dos personas que interactúan en relación con objeto. Dos personas no son dos personas reales. Son dos posiciones, dos funciones, dos roles que pueden estar ocupados por cualquiera. Y en esos roles puede haber uno o muchos. No importa la cantidad de individuos. Lo que estamos definiendo son dos personas. Siguiendo un artículo muy conocido de Gary Festemacher del año 89, circuló mucho en todos lados, en mi país muchísimo, creo que no hay una sola carrera de educación donde no se haya leído, y imagino que en otros países de la región también, en la tradición de la filosofía analítica, el análisis de conceptos, él lo que procura es dar una definición utilizando esta idea posicional. Y dice, tomemos dos personas, llamémosla R y P, para no darle un nombre específico. Dice, R y P que se relaciona con un objeto al cual le llamaremos C. ¿Qué representa C? C representa lo que circula en la interacción. Conocimiento, habilidades, ideas, actitudes y una lista amplia. Pongan ahí lo que quieran. Esto basta como ejemplo. Y entre R y P, ¿qué diferencia hay? Y R sabe hacer algo. Sabe hacer algo para que P adquiera C. ¿Qué es lo que hace R? Una infinita cantidad de cosas. Presenta, explica, ayuda, motiva, acompaña, crea un ambiente. Ustedes pueden escribir la lista que crean necesaria y tacharle la lista todo lo que no les guste. R hace algo. Después cada cual le puede poner un nombre a lo que hace R, pero R hace algo para que P logre tener C. Tampoco dice cómo lo tiene que tener, para que de algún modo lo adquiera. Adquiera puede significar que lo reciba, que lo incorpore, que lo elabore él mismo, que lo construya. También pueden ponerle el nombre que quieran. Este es un esquema genérico. Solo sirve para identificar los rasgos de una actividad. Verán que no nos dice nada acerca de la mejor manera, cómo sería mejor hacerlo, cómo sería más adecuado para que R cumpla su función y cuáles serían las mejores actividades para P. Tampoco me dice cuál sería el mejor C. Claro que no me dice nada acerca de eso, porque no es valorativo. Es genérico, justamente. Pero es una definición muy potente, aunque sea tan sencilla. De forma genérica, es decir, que describe. No me dice cómo me gustaría que fuese. No habla de lo bueno y de lo malo, de lo más compatible con ciertos procesos psicológicos o con la función de R. Cuando yo me meto, no de la definición genérica, sino a decir cómo sería la mejor manera, ya salgo de lo genérico y me pongo en lo que él llama definiciones elaboradas. Son los distintos enfoques de enseñanza. Son teorías acerca de cómo debería serla. Por ejemplo, el constructivismo pedagógico,
la enseñanza explícita, la tecnología instruccional, la asimilación significativa o cualquier otro modelo. Pero esos modelos ya no me están definiendo cómo la enseñanza es o qué es la enseñanza. Me están hablando de la mejor manera de llevar a cabo esa relación entre R y P en torno a C. Pero la definición genérica, pese a ser tan sencilla, tiene alguna potencia que yo quiero tratar de exprimir ahora, si se me permite. Toda definición genérica comparte tres rasgos: intencionalidad, asimetría y externalidad. Por intencionalidad quiere decir que hace falta que R, el que tendría el papel de enseñar, quiera hacer algo específico. Esto diferencia, por ejemplo, la enseñanza de otras actividades comunicativas. Porque en la enseñanza, digamos que R tiene la intención de hacer algo para que P adquiera C. Esto es a propósito. Lo hace de manera intencional y hasta planificada, si es posible. La intención es un rasgo que define mucho la enseñanza. Hay quienes dicen, ¿y P tiene que tener la intencionalidad de adquirir? Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero esto no hace a que la situación sea de enseñanza. Podrá facilitarla o no, pero seguro que R tiene que tener la intencionalidad. La otra es la simetría. La idea de simetría en la pedagogía para algunas personas es muy incómoda, porque nos hablan de la igualdad inherente a todos. Pero claro, el tema es que en la enseñanza, si la enseñanza es con respecto a un objeto C, si somos simétricos con respecto a C, ¿para qué enseñar? No haría falta. Entonces, la enseñanza supone una situación de asimetría con respecto a C, de asimetría inicial. Puede ser de simetría final, como resultado, no como condición. Por eso yo en algún momento propuse, parafraseando un libro de la época muy interesante, que enseñar era hacer algo para el que al final del proceso dos supiesen lo que al principio sabía solamente uno. Al final la relación puede ser simétrica. Al principio necesita ser asimétrica. Por último, y este es el más complejo, es el de externalidad. Cuando se dice que P adquiere C, eso significa que hay algún C, que hay algún referente externo y objetivado, que lo que P haga siempre tiene una referencia externa. Inclusive si P construye o elabora por sí mismo, uno diría que construye o elabora con relación a un referente que en algún principio tuvo una realidad externa y objetivada. Uno casi podría decir que reconstruye. Como sé que este es el tema de mayor discusión en el campo hoy día, lo acepto como un punto en discusión. Yo lo afirmo como una condición y entiendo que es el punto que más tensión puede haber. De hecho, en un estudio que estamos haciendo actualmente sobre constructivismo pedagógico y sus rasgos principales, esto aparece como los rasgos críticos o que marca uno de los mayores giros en el debate, que es el tema de la externalidad. O sea, como producto del análisis genérico, podemos definir enseñanza como una actividad intencional por parte de alguien que domina un contenido o las formas de acceso a él y que entabla una relación específica para que otro pueda aprenderlo. Como ven, una definición distinta, aunque no disjunta, de la que vimos al principio. Los rasgos que definen la enseñanza se relacionan con otro proceso, el aprendizaje. Está claro. Yo hasta ahora no definí la actividad de P, pero lo que P hace es aprender, evidentemente. No tiene sentido pensar enseñanza sin aprendizaje, pero no siempre es tan sencillo ver cómo se relaciona enseñanza y aprendizaje, porque funcionan juntas, pero no son la misma cosa. Festemacher tiene una distinción muy interesante. Él diferencia dos sentidos de aprendizaje: aprendizaje como tarea, aprendizaje como resultado. Lo que uno hace y lo que resulta de lo que uno hace. Esto él lo usa para intentar
diluir un supuesto con el cual está muy enojado, que es lo que dicen que es una relación causal entre enseñanza y aprendizaje, que establece una ligación directa entre variable independiente y dependiente. Él va a decir, la enseñanza se relaciona con el aprendizaje en un sentido, pero no en otro. Digamos, la idea de aprendizaje es necesaria para definir la idea definir la idea de enseñanza. Ahora, no son parte de una misma estructura. De hecho, hay aprendizaje sin enseñanza. Y lamentablemente, hay enseñanza sin aprendizaje, por lo menos no el que queríamos. Son procesos combinados, pero no juntos. Claro que en el nivel de los conceptos, son conceptos, uno es necesario para el otro. Defino enseñanza como una práctica destinada a promover aprendizaje. Sin el concepto de aprendizaje, no tengo de enseñanza. No me sucede lo mismo a la inversa. Aprendizaje es un concepto que se define en sí mismo, porque es un proceso independiente. La idea de Festemacher, con esta distinción, es que el aprendizaje no es resultado de la enseñanza. El aprendizaje es resultado. El aprendizaje no es consecuencia de la enseñanza. El aprendizaje es consecuencia de lo que el alumno hace consigo mismo con la tarea de aprender. O sea que el aprendizaje es consecuencia de la tarea de aprender. Y que la función de la enseñanza es fortalecer la tarea de aprendizaje. Lo que él llama en algún momento estudiantar. Él dice, el aprendizaje como resultado es consecuencia del aprendizaje como tarea. La enseñanza tiene un papel indirecto con respecto a los resultados. Marco mucho esto porque esto crea un modelo conceptual particular que voy a describir y que tiene consecuencias políticas muy importantes. No lo hago solo por una disquisición analítica, sino porque es una disquisición analítica que tiene un impacto muy fuerte en cómo pensamos políticamente la enseñanza. Fíjense, lo que él establece es una relación indirecta entre la enseñanza y el aprendizaje. Lo que uno puede llamar un modelo mediacional. ¿Qué es un modelo mediacional? Es un modelo conceptual para explicar la relación entre enseñanza y aprendizaje. Y cómo relacionamos enseñanza y aprendizaje es un tema clave que divide los modelos didácticos. Es un parteaguas entre modelos didácticos. Los que aceptan un modelo mediacional, como propone el autor, o los que aceptan un modelo causal. Los del modelo causal no aceptan lo que dice este hombre y dicen, hay relaciones directas entre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? La enseñanza es una técnica que bien llevada a cabo garantiza el logro de los resultados que se proponen. Digamos, yo le garantizo un 100% de resultados, a condición de que el diagnóstico esté bien hecho, se conozcan adecuadamente las condiciones de entrada de los alumnos, haya un buen diseño de la tarea y de la actividad, y un buen sistema de retroalimentación o sea, evaluación. Y una implementación adecuada en un ambiente adecuado. Si estas condiciones se cumplen, los partidarios del modelo causal se animan a garantizar un éxito altísimo. ¿Por qué? Porque controlan todas las variables y creen que pueden controlar las variables. Es un modelo que, digamos, optimista. Si le quieren poner nombre y apellido, es la tecnología instruccional. La base del conductismo o el análisis de sistemas. El casamiento de los dos lo hace mucho más poderoso. Lo miren como lo miren ustedes, les guste o no les guste, lo critiquen o no lo critiquen, hay que reconocer que su modelo garantiza éxito. El modelo mediacional, no tanto, porque con el modelo mediacional, en tanto interviene la tarea del estudiante, el modelo ya no puede garantizar éxito, porque el aprendizaje resultado no es consecuencia de la enseñanza. La enseñanza puede operar sobre las tareas del estudiante,
pero no pueden controlar todas las variables. Por ejemplo, las experiencias previas del estudiante, su disposición emocional, su relación con la escuela, las variables sociales. O sea, hay un conjunto de elementos que en un modelo emodiacional, que es mucho más complejo, por supuesto, teóricamente, escapan al control de la enseñanza. Por lo tanto, los que aceptemos modelos mediacionales, y seguramente los que escuchamos la mayoría, digo, cualquiera que acepte las tesis del constructivismo pedagógico y o psicológico, en cualquiera de sus versiones, la versión psicogenética, la sociocultural, la cognitiva, está aceptando un modelo de estas características. El aprendizaje es producto de la actividad del estudiante. La enseñanza es un factor que interviene, pero que no tiene la decisión sobre el conjunto. Por lo tanto, se crea un margen de incertidumbre entre la actividad del que enseña y el resultado de la actividad del que aprende. En ese marco de incertidumbre, la asunción de responsabilidad ya no puede ser total. Teóricamente funciona, pero reconozcamos que políticamente puede ser un problema. Lo cual me lleva a mi tercer nivel de análisis, que es el nivel de análisis político, porque esto apunta directamente a cómo desde un punto de vista político pensemos la responsabilidad de la enseñanza. O sea, y esto vale cuando, volviendo al primer punto, ya no miramos la enseñanza genérica como estuve haciendo recién, sino miramos la enseñanza en términos del sistema escolar. O sea, como la actividad principal del sistema escolar que define la suerte, el éxito o el fracaso de los estudiantes. Su logro en lo que deben lograr, su avance o su falta de avance. En última instancia, su posibilidad de inclusión educativa, no en términos de que estén dentro de la escuela, sino de que esa escuela sea una distribuidora de conocimientos y trabaje en función de la equidad social, distribuyendo bienes sociales a todos, no simplemente haciéndolos transitar por el sistema. Esto nos lleva directamente al problema de la enseñanza y cómo se relacionan enseñanza y aprendizaje. En el trabajo de Festemacher, cuando él discutía con la idea del modelo causal, él diferenciaba dos posiciones, lo que él llamaba enseñanza con éxito, la que está ligada con los resultados, de buena enseñanza, y los diferenciaba. Para él, buena enseñanza es buena por la coherencia y la integralidad de la enseñanza con los principios que la sustentan, o sea, la coherencia con los principios del profesor. La buena enseñanza, en última instancia, se define un punto de vista moral. ¿En qué medida el que actúa responde a los valores que orientan su práctica? Y esto lo contraponía a enseñanza con éxito. Tomo esta concepción de buena enseñanza porque circuló como un reguero de pólvora. Desde los años 90, todos y en distintos contextos empezamos a hablar de buena enseñanza, atribuyéndole este sentido, pero despegándola a la discusión en la cual Festemacher la ponía, que era enseñanza con éxito, como discutiendo con la concepción causalista. ¿Sí? Pero la idea de buena enseñanza circuló mucho. Claro, la idea de buena enseñanza tomada así comienza a desvincular la buena enseñanza de los logros. Ahora, con el tiempo uno se puso a pensar, ¿se puede definir la buena enseñanza en un diálogo del que enseña consigo mismo solamente? ¿Se puede separar la buena enseñanza del logro de los resultados? Para que la enseñanza está pensada institucional y socialmente. Y como ustedes saben, en la discusión pedagógica, apuntar la pedagogía a resultados muchas veces cae bajo el anatema del tecnicismo, lo cual obstura mucho la discusión. Pero claro, cuando entro en el análisis político, la enseñanza no es una actividad que se autojustifica, es una práctica social
y adquiere valor en la medida que logra aquello para lo cual se consolida en la configuración histórica de la actividad educativa, lo que dijimos en primer lugar, o sea, la universalización de aprendizajes. O sea, la enseñanza no solo ayuda, promueve, habilita el aprendizaje, sino que es capaz de hacerlo de manera efectiva, de manera eficaz. Entré a pensar que tal vez no era adecuado separar la idea de buena enseñanza de la idea de enseñanza con éxito. Más aún, ni siquiera estoy seguro de que sea moralmente justificable. Porque si una enseñanza no tiene buenos resultados en el mediano plazo, ¿hasta qué punto podemos considerar que sigue siendo buena? ¿Mirás desde el punto de vista de un actor individual o desde el punto de vista de una institución o de un sistema escolar? Claro que esto abre un tema de discusión, porque si la enseñanza se justifica por sus logros en términos de resultados, ¿cuáles deberían ser esos logros? Porque distintos enfoques pedagógicos pueden decir, no, yo estoy de acuerdo con vos, pero lo que yo no estoy de acuerdo en que los logros sean tales y cuales. Bueno, acá aparece el problema social de si una sociedad puede definir un conjunto de conocimientos y de logros básicos que espera educativamente y que expresan una especie de consenso público. Y que esto no está sujeto solamente a la discrecionalidad de una u otra escuela pedagógica, sino un acuerdo que hace a la vida democrática, en la cual, así como tenemos de ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones básicas de la vida social, una de las que tenemos que poder ponernos de acuerdo es en aprendizajes básicos que la generación mayor le quiere dejar a la generación que sigue. Porque si no pudiésemos hacerlo, ¿cómo podemos dirigir una política de enseñanza que promueva la equidad en un espacio público y plural como es el que estamos promoviendo? Puede haber muchas cosas en que estemos en desacuerdo, pero no puede haber un núcleo central, lo que Coles y Martin denominaron lo básico y prescindible que debería quedar claro. O sea, ninguno va a poner en duda el valor de la alfabetización como producto de los primeros años de la escuela primaria. Y de la alfabetización académica en sentido amplio como producto del conjunto de la escuela básica. Y de una introducción a las herramientas básicas de la matemática y del conocimiento científico del mundo. Digo, se pueden discutir muchas cosas, pero la idea es que hay unos logros consensuables y que uno tiene que referir los logros de aprendizaje a esos. Digamos, la enseñanza interviene en la distribución de bienes sociales. Si uno lo mira como hecho pedagógico, esto es lo que hace. Es un vector principal en términos de comunicación de saberes, habilidades y capacidades. Construir una sociedad democrática está ligado con que esa distribución sea lo más equitativa posible. Por eso la enseñanza tiene que ser eficaz, tiene que lograr una buena distribución. Algunos contraponen la idea de una enseñanza eficaz con una enseñanza democrática. Y yo creo que esa contraposición, desde el punto de vista que estoy planteando, es una contraposición que oscurece el problema. Porque contraponer la idea de una educación democrática con la idea de eficacia, ¿podría haber democracia si las técnicas y capacidades para distribuir de manera equitativa los bienes culturales, en el caso de la educación, no existiesen? Esto es, ¿puede haber democracia sin eficacia en la distribución de bienes y recursos sociales? Digamos, desde el punto de vista que estoy trabajando ahora, defino la enseñanza de otro modo. Es un modo de prestar ayuda eficaz para que otros puedan aprender. Prestar ayuda es un genérico y cualquiera lo puede entender. Y como yo dije antes, se puede prestar ayuda de muchas maneras. Es lo que diferencia las corrientes pedagógicas y didácticas. Pero cuando se agrega la idea de eficaz, la cosa ya cambia, porque ya no puedo hacer cualquier cosa. Tengo que hacer cosas siempre y cuando sean eficaces. Y ahí me aparecen algunas restricciones, que son las restricciones ya no de cuál es la mejor propuesta didáctica pedagógica, sino de cuál es la más eficaz en estas condiciones, en este contexto, con estas escuelas,
con este personal, en esta situación social, con estos alumnos. Y la idea de eficacia, entonces, de algún modo me limita las opciones. Porque una de las cosas que se pone en discusión es qué papel juega el contexto, y el papel del contexto en nuestros países en América Latina ahora no es favorable, al contrario, América Latina, como ustedes saben, es una de las regiones más desiguales del planeta, no la más pobre, pero sí las más desiguales, con las consecuentes consecuencias de fragmentación, disolución de relaciones sociales, y todo esto pesa en el esfuerzo educativo. ¿Este contexto influye? Claro que influye. ¿No se elude de la responsabilidad? No, no nos elude la responsabilidad. Uno no siempre elige las circunstancias, nosotros no elegimos este contexto, pero nuestra pregunta tiene que consistir, dado este contexto, ¿cómo responderemos desde la enseñanza? Porque acá aparece el problema de la responsabilidad y cuál es su responsabilidad. Y sigo pensando que la responsabilidad de la enseñanza tiene que tender a ser toda la posible y que no hay tanta justificación por fuera del contexto. ¿Y cómo podríamos responder de alguna manera a tomar responsabilidad de la manera más amplia posible? Yo estoy utilizando, parafraseando Stenhouse, 4 principios generales de procedimiento, que implican ser responsables, ser prácticos, ser plurales y ser reflexivos. Como verán, son muy sencillos y no muy teóricos. Pero claro, no nos inclinan por un modelo u otro, como ustedes verán. Ser responsables implica asumir compromiso pleno con los resultados de la tarea. Pleno. Pleno no quiere decir que siempre nos vaya a ir bien. Podemos tener problemas, podemos tener fracasos, podemos encontrar limitaciones. Pero hacemos todo lo posible para funcionar en las condiciones que tenemos. Y aunque sabemos que esas son las condiciones, no nos excusamos en las condiciones. Nuestra tarea no es interpretar las condiciones. Nuestra tarea es buscar las mejores herramientas dentro de esas condiciones. En eso no podemos aflojar. Ser prácticos implica tener una perspectiva instrumental, no una perspectiva fundamental respecto a un modelo que resuelve. Digamos, una perspectiva instrumental valora todo lo que la didáctica ha producido. Acepta que hay muchos instrumentos y propuestas didácticas, que no hay ninguno que solucione todos los problemas, que no hay ninguno que tenga todas las ventajas, no hay ninguno que tenga todas las desventajas, y que la mayoría tienen algo para aportar, por lo menos en algún sector de los problemas que enfrentamos o de los propósitos que tenemos. Adoptar una perspectiva instrumental implica tener una caja de herramientas muy nutrida y no adherir de manera indeclinable a una única manera de pensar el trabajo. Lo cual me lleva a mi tercer rasgo, ser plurales. Utilizar una manera amplia de pensar sin establecer oposiciones muy determinantes. Esto afecta algo a la base del pensamiento pedagógico. Gilles Ferry decía en los años 80 que la pedagogía es una disciplina esencialmente innovadora, que se construye a sí misma haciendo, él decía, tierra arrasada con todo lo anterior. Todo modelo pedagógico se origina en oposición a la historia previa, con lo cual siempre nos ponen binarismos que nos encorsetan mucho la discusión. Ser plural implica tratar de salir de estos binarismos. Por último, ser reflexivos, que implica que nuestra propia acción es objeto de análisis como cualquier otro factor. Esto es, que lo mismo que nosotros hacemos tiene que ser objeto de juicio tanto como lo que han hecho otros o como el contexto. Lo digo de una manera. Si nos consideramos parte de la solución, tenemos que pensar que también podemos ser parte del problema. Y para terminar, trabajé la idea de enseñanza de 3 diferentes planos de análisis, o 3 perspectivas. Una, la perspectiva histórica, porque expone las formas de estructuración del dispositivo escolar y me brinda coordenadas generales en cuanto a sus dinámicas de conservación, cambio, innovación, que como dije, se escribe normalmente en el largo plazo. La otra, que fue un análisis específicamente conceptual,
para escribir qué interacciones caracterizan lo que es enseñanza, me permite diferenciarlo de las concepciones elaboradas y me permite apuntar toda una discusión sobre sus alcances, límites y sobre todo sobre su responsabilidad. También me permite algo más. Cuando uno mira la concepción genérica, uno puede eliminar los binarismos, porque la concepción genérica no necesita de ellos. No me dice lo que debe hacer R y lo que debe hacer P. Cualquier actividad de R que se relacione con cualquier actividad de P para conseguir C. Por último, un análisis político, o sea, una forma de intervenir en un problema social. Ahí el nivel de análisis ustedes habrán visto que cambió, porque incorporó un elemento de valor que antes no estaba. ¿Qué me justifica hacerlo? Que es un elemento de valor que se inserta en la historia de la enseñanza desde Comenio, un dispositivo para enseñar todo a todos, y está marcando la responsabilidad de la enseñanza de punto de vista, y que hoy día es aceptado por cualquier modelo pedagógico. O sea, aunque incorporó un elemento de valor, parece hacerlo, porque tiene un consenso tal que es legitimidad. O sea, que nuestro problema, o sea, el aprendizaje de todas y de todos, y que nuestra discusión sobre la enseñanza tiene que estar orientada por este principio. Termino aquí, me parece que abrimos suficientes puntos de discusión que podemos retomar después. Así que muchas gracias por la escucha y la atención. Muchas gracias, profesor Daniel. A continuación, bueno, vamos a dar paso a la profesora María Esther Aguirre, quien es pedagoga e investigadora en el campo de la educación, bueno, docente de la Universidad Autónoma de México. Por su pionero trabajo en el estudio de la obra de Juan Amos Comenius, fue distinguida por el Museo Pedagógico en Praga, en República Checa, en 1994. Conocemos, por supuesto, la trayectoria y el trabajo de la profesora María Esther en este campo. Y bueno, entre algunos de sus textos se destacan Juan Amos Comenius, Obra en danzas y atmósferas de 1993, Caleidoscopios comenianos de 1 y 2 de 1997, Notas para un inventario sobre los lugares de la memoria del 2019, Juan Amos Comenius o de las historias entramadas en el magno arte de la didáctica del 2017, bueno, entre numerosos textos y bueno, le agradecemos a la profesora María Esther y creo que va a ser un interesante contrapunteo con lo que el profesor Daniel nos acaba de presentar. Entonces, te doy la bienvenida. Gracias, Cris. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, por una parte. Por otra, no, porque me hicieron trabajar mucho, ¿eh? A mí se me hizo que iba a ser más sencillo y me metieron en unos vericuetos que se los voy a compartir para que ustedes también sepan en las que anduvo uno. Bueno, la invitación fue sobre el concepto de enseñanza y bueno, a mí me encanta el asunto del lenguaje y todo esto. Me encanta la historia, la cultura, en fin, y bueno, me encantó la invitación. Quiero compartirles un poco el recorrido que hice, las rutas que me tracé y dónde estuvieron los atorones y dónde siguen los atorones. Bueno, ¿cuál es el punto de partida en relación con este trabajo? Bueno, les decía que el propósito era compartir las búsquedas y reflexiones sobre el concepto de enseñanza y compartir las rutas de investigación y los líos que me hice con ellas y cómo lo resolví. Ahora, el punto de partida es, para mí fue la historia conceptual o la historia de un concepto, porque ahí hay una diferencia de enfoques. Y bueno, sabemos que la historia conceptual ha integrado distintos enfoques, perspectivas, se ha abierto a combinaciones disciplinares, en fin, y está muy ligada al giro lingüístico y al giro narrativo. La historia conceptual, como sabemos, va a integrar sobre la perspectiva diacrónica, la sincrónica y a dar otro resultado. Ahora, los conceptos, sabemos que el cambio conceptual va a ser indicador del cambio de las transformaciones que está viendo a nivel social, político, cultural. No es inocente y eso se dieron cuenta
Koselleck y Skinner por su cuenta. Y sabemos que los conceptos también van a adquirir su significado en sus respectivos contextos históricos, o sea, cómo se usan en los respectivos conceptos históricos, en contextos históricos, donde también se está jugando el problema del tiempo. No son estáticos, se van moviendo y se va dando una dialéctica en los conceptos, y aquí lo que se está jugando es nuestra lectura del mundo a partir de los conceptos. Hay autores que manejan la diferencia entre historia conceptual y la historia de los conceptos. La historia conceptual más ligada a la discursividad, y la historia de los conceptos como seguir históricamente las transformaciones de un concepto. Ahora, la historia de los usos de los conceptos, como sabemos, está emparentada con la historia intelectual, pero también con la historia social, y les aporta a ambas, y ambas le aportan. En las tradiciones de origen, sabemos que fue la alemana con Koselleck, Brunner, Coase, y la anglosajona con la escuela de Cambridge, pero esto no se quedó ahí. O sea, actualmente hay grupos, autores, libros, revistas, encuentros, redes, con distintas orientaciones y en distintos países. En América Latina hay un referente obligado que sería Josefina Granja del Die, que fue la pionera entre nosotros de este campo de estudios. Ahora, ¿cuáles serían los hilos del entramado? ¿Cómo traté de acercarme a acotar más el concepto de enseñanza? Aquí tendríamos que ver los usos tempranos que no existen, o sea, no se usaba el concepto de enseñanza. Hacia el siglo I, estamos hablando de Séneca, Quintiliano, en fin. Lo que se usaba era doqueo. Cómo mostrar y hacer ver, de donde viene docere, dar a conocer alguna cosa, o doctrina, como sabiduría, arte, erudición, teoría, método. Pero el uso temprano data del, digamos, no como enseñanza, sino un equivalente, siglo I. Ahora, también, paralelamente a doqueo, lo que se utilizaba era instituere, como establecer, preparar, regular, disponer. Y ahí tenemos las instituciones oratorias de Quintiliano, que van hablando de la formación del orador desde los años tempranos y sistematizando lo que se sabía en relación con la formación del orador. Y bueno, esto de institutio, institutionis, nos remite a sistema, doctrina, etcétera. Institutor, el que dispone. Y eran los términos que se usaban hacia el siglo I. Enseñanza va a aparecer en la medida en que con el latín tardío, en la medida en que el latín culto deviene latín vulgar, se mezcla con las lenguas romances. Estamos hablando alrededor del año 500 de nuestra era. Y el latín insignare va a remitir, a marcar, imprimir un signo, una figura. En el siglo XV encontramos una serie de variantes de enseñanza, donde lo que me parecía muy interesante es ir viendo cómo esta grafía va cambiando, pero va escuchándose como ñ, como enseñar, 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 enseñar. Ahora, enseñar, decíamos, tendría como dos sentidos fundamentales, que sería el mostrar, poner a la vista algo, pero transmitir también a otro algún tipo de saber. Bueno, ahora, va a haber una serie de deslizamientos entre designar, marcar, mostrar, instruir, y va a haber una serie de traslapes tempranos con el campo semántico de doqueo, como enseñar, instruir, pero se va mezclando con doqueo. Ahora, hice un recorrido por distintos diccionarios desde 1732, y lo que me pareció muy interesante es cómo va quedando el término enseñanza, qué es lo que define enseñar y enseñanza. Pero van viendo cómo permanece el concepto y remite a doqueo.
Luego, en 1780 igual vuelve a definirse enseñanza y como instrucción, transmisión, etcétera. Ustedes lo ven mejor que yo, ¿no? Luego, también tomé el diccionario de la Real Academia de 1846 y va definiendo enseñar, enseñante. Me pasaba algo muy curioso porque al estar revisando los diccionarios, había unos que no entendía yo lo que decía, porque decía, enseñar, meter en el seno. Y decía, no, no, pero es que no es eso. Enseñar, le faltaba la tilde. Era otra la palabra que estaban definiendo. Ahí lo ven. Cris, ¿tú puedes leer lo que dice por enseñanza? Sí. Enseñanza, instrucción, documento, doctrina, eruditio. Enseñar, Instruir, doctrinar, docere, erudire, manifestar, mostrar, indicar alguna cosa, como el camino, la calle, una aliaja, ostendere, indicare, acostumbrarse, habituarse a alguna cosa, a su ser. gracias. Miren, yo aquí lo que quería marcar es como de 1732 a 1846 no hay cambios notorios. Permanece la definición en los diccionarios como enseñanza, pero viene un cambio fuerte después, 1853. Miren todo el párrafo que le dedican a enseñanza. Enseñanza. La acción de enseñar es la primera acepción de este verbo. Ejemplo, regla de conducta. Enseñanza individual. Aquella en que el profesor dedica su atención particular y sucesivamente a cada uno de los individuos de una escuela, haciéndole repetir las lecciones y practicar ejercicios proporcionados al grado de instrucción que cada cual posee. Enseñanza mutua. Método que consiste principalmente en encargar a los discípulos más adelantados, bajo la denominación de monitores, de hacer estudiar a los demás las lecciones que ellos acaban de dar con el maestro. Enseñanza simultánea, la que consiste en dirigirse constantemente el profesor a la totalidad de los discípulos o a una sección de estos, haciéndoles practicar a todos al mismo tiempo iguales ejercicios. Enseñanza universal, nombre dado al método de enseñanza inventado por el célebre Jacques Tod, según el cual se puede aprender todo sin necesidad del maestro y éste debe ceñirse a dirigir la atención del discípulo. Enseñar, dar instrucción a alguno, manifestar, mostrar, indicar alguna cosa, como el ánimo, una albahaca, acostumbrarse, habituarse a alguna cosa. Muchas gracias. Miren, aquí podríamos profundizar por qué está pasando esto a mediados del siglo XIX, cuando ya hay una serie de políticas y preocupaciones por la instrucción, por ampliar la instrucción, por generalizarla. ¿Qué está pasando socialmente? Como cambios políticos, cambios culturales, el económico, y cómo esto se va reflejando a nivel de enseñanza. Porque se abre el concepto mucho. Sí, aquí estamos en 1869, más o menos se mantiene, Fíjense cómo no hay cambios tan seguido, ¿eh? Se tardan en actualizar. 1899, ¿verdad? Van hablando ya de la instrucción, el documento, la doctrina, sistema y método. Van entrando ya varios conceptos que sistematiza la enseñanza. Enseñanza mutua. Ya las escuelas lancasterianas estaban por ahí desde hace rato puestas en acción. Entonces ya manejan mutuo como parte de la definición de enseñanza. Y luego viene también por niveles. Fíjense qué interesante. Viene la primaria, la primera enseñanza. No es primaria, es la primera enseñanza y la segunda enseñanza. Entonces va viendo ya como una sistematización de lo que sería el sistema de instrucción pública. Ahora, lo manejan todavía como enseñanza. A ver, aquí también enseñanza va a ser más amplia. Estás en 1841, ¿verdad? Aquí es, en 1914, que 841. Aquí lo que van a hacer es agregarle algunos conceptos que profundizan el asunto de la enseñanza, ¿eh? Sí, acción y efecto de enseñar, sistema y método para dar instrucción. Luego da una serie de ejemplos. Primaria, primera, ya maneja primaria, ¿eh? Primera enseñanza, enseñanza superior, cuando están solo los dos niveles.
primera enseñanza, la de primeras letras, segunda enseñanza, la intermedia entre la primera y la superior, que comprende los estudios de cultura general. Aquí ya es amplísimo lo que nos están diciendo, ¿eh? Ya hay una definición fuerte de los niveles, de lo que implica cada uno, incluye la enseñanza a distancia, la enseñanza estatal, la enseñanza media, sigue con la enseñanza mutua, etcétera. Yo lo que quería, bueno, y también enseñar, ya también está como muy acotados los conceptos que lo integran. Lo que quería mostrar es cómo se fue moviendo el concepto a lo largo del tiempo. Ahora, aquí lo interesante sería como captar que la palabra permanece, o sea, desde Edad Media estamos hablando de enseñanza, es la palabra que utilizamos, pero cómo esta palabra implica una serie de cambios conceptuales que no son visibles. Va habiendo una invasión de campos semánticos y además enseñanza se va a empezar a mezclar con otros conceptos que tienen distinto origen. Educación, instrucción, método, escuela, pedagogía, formación, sistema. Y además esto va a usarse en diferentes espacios. Va a ser un uso diferenciado en distintas esferas. Por ejemplo, lo que es la esfera de la enseñanza pública, va a manejarse instrucción, los ministerios de instrucción pública y bellas artes, o de justicia e instrucción, los boletines de instrucción, pero a nivel de la acción directa con los alumnos se manejará enseñanza, se va manejando ya educación, se va manejando formación y se nos va perdiendo el concepto original de enseñanza. Ahí ya cuesta mucho seguirlo. Bueno, yo decía, más allá de las teorías de la complejidad, en esta dificultad de seguir el concepto de enseñanza, porque no se da puro, lo sabemos, el concepto se da en un entramado de conceptos y además se va haciendo un uso, podemos decir, arbitrario, que es el uso del lenguaje, ¿no? Los usos del concepto. Entonces, por eso decía yo, más allá de las teorías de la complejidad, para muestra basta un botón. Y les quería comentar algún rastreo que se hizo por pedagogos y por otros escritos. Bueno, en la modernidad, el término privilegiado va a ser enseñanza y el término privilegiado va a ser didáctica. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la ópera didáctica Omnia, de la que forma parte la didáctica, la que conocemos como didáctica magna. Y hay un subtítulo que sería el Tratado Universal del Arte de Enseñar. Y bueno, esto se ha leído muchas veces distorsionadamente porque el arte remite más al arte de los artesanos de saber hacer. El concepto de bellas artes no existía. Para nada lo manejó Comenio. Eso es más adelante. Y el Tratado Universal es la tratadística que se hace sobre determinados conocimientos. Es algo que termina por ser muy descriptivo, aunque la didáctica magna rebasa el nivel de lo meramente operativo y fundamenta desde el cosmos, la visión del mundo, etcétera, para después pasar a hablar de lo que sería el acto de enseñanza. Ahora, el otro libro clave de Comenio, que sería El mundo en imágenes, ahí volvemos a hablar de enseñanza. En la presentación le dice el maestro al discípulo, te voy a enseñar a ser sabio. Y dice, pero ¿qué es ser sabio? Y ya que le da la definición, después dice, para esto, para enseñarte, te voy a conducir por todas las cosas, te las voy a mostrar todas y les voy a poner un nombre para ti. Entonces volvemos a ver que el término enseñanza está ligado a la tradición latina y es el que se manejó hasta el inicio de la modernidad, siglos XVI, XVII. No tiene que ver con pedagogía. Entonces, de repente decir que la didáctica y la pedagogía no tienen nada que ver, son momentos muy diferentes en el uso de los conceptos. Y es tradición latina. Yo no había caído en la cuenta de esto, ¿eh? Pues bueno, sí, Comenio se va, además por los maestros que tiene, por su formación, se va por la tradición latina, por doqueo, por didáctica,
por enseñanza. Bueno, aquí es interesante también que hacia el siglo XVIII-XIX, principios del XIX, Pestalozzi hace su famoso libro de cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Y ahí me metió mucho ruido el problema de la traducción. ¿Por qué tanto estamos traduciendo otros términos por enseñanza o al revés, enseñanza por otros términos? En el caso del convenio es claro que no. Si vamos viendo con calma el mundo en imágenes, el término que utiliza no tiene relación con enseñanza. Y aquí yo no sé alemán, pero me fui al Google y entonces la traducción de cómo Gertrudis enseña a sus hijos tiene un término que no remite a la Bildung, sino a enseñar. Y ahí qué es lo que está haciendo Pestalozzi a través de cartas a un amigo, plantea todo su sistema de enseñanza para el pueblo, tomando como modelo a una mujer y cómo ella enseñaba a sus hijos. Y eso lo fue generalizando dentro de los miles de fracasos que tuvo Pestalozzi. Pero el enseña estuvo bien traducido. Ahora, también tenemos a finales del 18 y primera mitad del 19 el sistema de Bell y Lancaster, que nos llega en tiempos tempranos a América Latina y lo manejan como enseñanza mutua. Ya ven que hasta en los diccionarios lo definen. Y entendiendo por enseñanza, método, escuela, sistema. Ahí la enseñanza va cobrando otros caracteres, otros rasgos que la definen. Y bueno, en el caso de Francia, uno de los postulados que fue libertad, igualdad, fraternidad, libertad de enseñanza. Pero esto tiene mucha tela de dónde cortar, porque estamos hablando de la época de las luces y de los masones, que son los que influyen en la Revolución Francesa. Atrás están los enciclopedistas y luego los revolucionarios. Y lo que está aquí jugándose es la fractura, querer fracturar el monopolio de la cultura cristiana. Y ahí corren a los jesuitas, cierran los colegios de los jesuitas y se establece por ahí en 1870 la Tercera República Francesa, que lo que va a querer es separar la iglesia del Estado, laicificar la enseñanza. Entonces la libertad de enseñanza va hasta por allá y así nos llega a América Latina, como tratar de fracturar el monopolio, distinguir entre el Estado y la Iglesia. Ahora, a finales del 19, que en medio de las grandes transformaciones que ahorita ni nos metemos en todas las esferas, en la vida cotidiana, etcétera, está la escuela nueva que se va a contraponer a la escuela tradicional. La escuela nueva va a tener una serie de rasgos compartidos y diferencias fundamentales. Por un lado, implica una diversidad de propuestas que en ningún momento fueron homogéneas. No podemos comparar a una Montessori con otros autores, con otros empeños ideológicos. Hay diferencias ideológicas muy fuertes entre sí. Ahora, sí se está valorando a la niñez por sí misma, sí se resignifica, replantea la función del docente, hay un ambiente de actividad, libertad, democracia, autonomía, creatividad, y ya hay una serie de atributos de escuela nueva, escuela activa, escuela del trabajo. Hay quien decía que si uno tomara el libro, Antonio Rullo decía, si uno toma el libro de democracia y educación y en vez de educación le pone enseñanza, daría otro resultado. Ahora, también me parece muy interesante ver el asunto de las libertades planteadas desde la Revolución Francesa. La famosa libertad de enseñanza va a transitar desde ser una atribución del Estado, porque en los tiempos de la Revolución Francesa es el Estado el que da la libertad de enseñanza, después va a pasar a ser un derecho individual y al final va a ser una defensa frente al Estado, la libertad de enseñanza. Se revierte. Entonces, ¿cómo se va moviendo el concepto? Ahora, podría decirse mucho más de esto y seguir explorando el universo de los conceptos,
Pero aquí me gustaría retomar algunos planteamientos del grupo de los compañeros argentinos, en donde se fue señalando este vaciamiento de contenido. Realmente un momento en que la enseñanza, la didáctica, ya no nos decían nada. Y bueno, todo esto está atravesado por las crisis políticas, las económicas, las sociales, que van moviendo también el concepto. No puede decir lo mismo. Hay una serie de rupturas epistémicas, giros, la cuestión de las fronteras, y paralelamente se va dando esta exacerbación de planteamientos tecnocráticos. Pero sí, en el fondo se cuestionan los modos y sentidos de la enseñanza. Y esto va a llevar a resignificar los conceptos y a pensarlos desde nuevas perspectivas. Ahora, esto de desterritorializar lo disciplinar, de irrumpir en el campo de estudios, bueno, entre las principales personas que lo han trabajado, bueno, el grupo de los compañeros que lo han trabajado, bueno, está por supuesto Graciela Frigerio, que nos va a alertar sobre las construcciones teóricas que dejan de hablarnos, ya no nos dicen nada, ¿no? Han perdido sentido. Y estos saberes encapsulados en las disciplinas que no se animan a atravesar las fronteras, eso también es muy, muy bonito. Y la labor tan importante que ha hecho, años, décadas le ha llevado como para reposicionar el concepto de transmisión, que fue muy cuestionado, bueno, muy debilitado por el asunto de las pedagogías críticas. Entonces ella lo replantea y ahí enriquece y trasciende, va más allá del campo de lo escolar y lo no escolar. Ahora, Natalia Fattore también ha ampliado la mirada y lo que ella decía, bien, si bien la pedagogía se ordena históricamente en relación con lo escolar, el campo pedagógico viene ampliando sus límites, analizando otros procesos de transmisión cultural que ocurren por fuera de las prácticas escolares. Sí, o sea, como que ya no es la escuela solamente, ¿no? Estamos más allá de la escuela y pluralizando, diversificando este término y estos espacios de transmisión y los actores. En fin. Santoni Rullo de alguna manera nos había conducido a pensar en términos de escenarios educativos. Y Popkevich nos ha remitido también a pensar lo educativo como un campo de prácticas culturales situadas históricamente. Ahora, ¿cuáles fueron los vericuetos en este trabajo, en esta invitación? Primero, el concepto indudablemente que tiene uno que verlo en las tramas históricas que le dan sentido. No lo puede uno ver en abstracto. No permanece en abstracto. Ahora, contra la historia lineal que hemos heredado, están las redes de conceptos, los entramados conceptuales, en donde se inserta el concepto que estemos manejando. Ahora, es prácticamente imposible aislar un concepto. Uno puede rastrearlo desde sus orígenes, pero hay un momento en que uno se atora. Puede uno hacer un rastreo vía diccionarios y encuentra cosas, pero hay un momento en que el concepto empieza a mezclarse, a contaminarse con otros conceptos y dice otras cosas. Ahora, las fuentes primarias nos ayudan, los diccionarios, los vocabularios, como los de la RAE, Corominas, Cuervo, Laje, entre otros. Los escritos de los pedagogos, políticos, educadores, o sea, hay una vastísima producción. Claparet, el grupo de Claparet hizo un señor volumen solamente sobre el concepto de aptitud. Y luego lo que se está mezclando mucho aquí, que a mí me metía mucho ruido, por eso decía yo que para muestra basta un botón, es que viene el problema de las traducciones. Entonces los conceptos nos llegan en otra forma y desde ahí armamos una confusión. Tendría uno que manejar el idioma original de los pedagogos, pues el español, ¿verdad? No, el español y algún otro, y ser muy, muy cuidadoso con el asunto de las traducciones. En realidad estamos en el terreno del lenguaje de los educadores.
cómo lo hemos ido construyendo, nuestra propia jerga. Y bueno, Wittgenstein maneja el concepto de juego de lenguaje para poner de relieve que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o una forma de vida. Y ahí estamos nosotros definiendo, y yo creo que es muy interesante lo que uno va escuchando, que ahora hay un afán de redefinir, de inventar términos, porque pues sí, ya no nos sirven los que tenemos. Y bueno, eso sería lo que les prepare. Muchas gracias, profesora María Esther. Voy a retomar algunos asuntos que me parecen pueden ser interesantes para el diálogo inicial. Bueno, lo primero tiene que ver, profe Daniel, con la precisión que usted hace al iniciar su intervención, en la que señala, introduciendo estas tres dimensiones de la que nos habló durante la sesión, la idea de la enseñanza es un asunto escolarizado, ¿no? Porque como concluía la profesora María Esther, hoy cada vez hablar de pedagogía y hablar de educación nos remiten a diversos escenarios sociales donde la educación puede tener lugar, escenarios como los museos o las bibliotecas, otro tipo de escenarios, pero el concepto de enseñanza, dice usted, valdría la pena situarlo, o digamos, opta por situarlo especialmente en el escenario escolar. Y eso pues también tendría algunos efectos para ciertos análisis que hoy incluso hablan de didáctica museística, por poner un ejemplo. Entonces, claro, desde este planteamiento que usted nos hace en términos de ese análisis conceptual de esa segunda dimensión de la que nos habló, creo que vale la pena que nos cuente un poco más por qué opta entonces, o por qué no podríamos hablar de enseñanza en otros escenarios distintos al escolar. Un segundo asunto tendría que ver con esta relación que usted nos propone entre R, P y C, ¿cierto? Y yo, escuchándolo, pensaba como en lo que está en juego en ese C. Si bien usted decía, más allá de juicios, de juicios o de acentos que marcarían el lugar de los modelos en esta relación entre, digamos, alguien que sabe o alguien que enseña, alguien que es enseñado y algo que está en juego en ese proceso de enseñanza. Hoy el lugar de aquello que está en juego en ese proceso de enseñanza como que es ocupado por distintos asuntos, ¿no? Que no necesariamente aluden a los contenidos o a la gramática de las disciplinas escolares, aunque no necesariamente siempre han sido solo la gramática de las disciplinas escolares las que están en juego. Y me refiero con esta pregunta a como algunos saberes que hoy atraviesan la escuela o algunos discursos que atraviesan la escuela y que desplazan un poco esa gramática de las disciplinas escolares y posicionan otro tipo de discursos que difícilmente, mejor dicho, ese C podría ser colonizado por muchos discursos hoy. ¿Qué lugar tendría si podríamos seguir pensando en la gramática de las disciplinas escolares? Si, como usted lo decía, esa pregunta por los mínimos hoy cada vez es más difícil de definir, casi que incluso en ciertas comunidades está muy dispersos los mínimos de cada disciplina, entonces creo que podría ser interesante volver a pensar como que está en juego, ¿no? Si bien no solo en la gramática de las disciplinas escolares, hay otros saberes sociales que comienzan a entrar al escenario escolar, pues hoy digamos que entonces son esos otros saberes tal vez los que valdría la pena rastrear, ¿no? O mejor dicho, volver a posicionar o por lo menos pensar qué lugar tendrían hoy
en ese contexto escolar. Y bueno, hay varias preguntas, pero no me quiero expandir. Solo una última inquietud frente a la idea de la intencionalidad que implica la enseñanza, ¿no? Como que, si bien usted planteaba que los objetivos de la enseñanza pueden estar en juego, algo que tal vez caracteriza la enseñanza es la intencionalidad. Queremos algo con el acto de la enseñanza, con el enseñar. No voy a entrar en el debate que usted también dejó abierto entre aprendizaje y enseñanza, que tal vez eso será un debate para otro momento, porque también sabemos por algunos análisis que el lenguaje de la enseñanza ha estado colonizado por el aprendizaje, y esa idea de el objetivo de la enseñanza o la medición incluso de la enseñanza depende del aprendizaje de los alumnos, nos pone en un lugar muy complejo a quienes nos ocupamos de enseñar. Y también desdibuja un poco como incluso este rastreo histórico que la profesora María Esther nos propone. Que creo que, bueno, vale, allí hay muchas entradas que nos plantea la profesora María Esther en este recorrido del término enseñanza, pero también de esas condiciones históricas en las que este término se mueve, se transforma, posiciona en nuevos discursos, cómo aparece en el concierto social y se plasma en los diccionarios, pero también cómo hay una producción didáctica inicialmente, pero también posteriormente una producción pedagógica, digamos, ya más desde el campo de la pedagogía, que comienza a producir y a conceptualizar esta noción de forma particular en el marco de condiciones históricas que condicionan también la forma en la que apropiamos y en las que circulan hoy este lenguaje. Y como usted lo decía, al final, el lenguaje es esta mirada de la forma de vida, cómo se expresa en el lenguaje, ¿no? Que es el concepto tan bello de concepto que propone Koselleck, ¿no? Como esa experiencia acumulada de las generaciones que se expresa en el concepto. Hoy, ¿qué podríamos decir sobre este concepto de enseñanza? ¿Sí? Porque si bien hay una idea de, digamos, pese a, como usted lo decía, y ese recorrido que nos planteaba, pese a que es un concepto central para la pedagogía, hoy, claro, también usted planteaba, la didáctica aparece incluso antes que la pedagogía, y ese concepto de enseñanza entonces se vincula de forma directa a la enseñanza y tiene unas representaciones concretas. Parece que hablar de enseñanza, mejor dicho, parece que hoy la enseñanza no solo se vacía, sino que parece que sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de enseñanza, que es lo problemático. Entonces, cuando se habla de enseñanza, se dota de una serie de características y de contenidos que no necesariamente nos hacen pensar el concepto. Y de ahí que la invitación que nosotros les hacíamos a pensar el concepto de enseñanza, ¿no? Porque hay una suerte entonces de vaciamiento y nos interesa volver a pensar conceptos, por un lado, lo cual no quiere decir que no significa otro tipo de análisis, pero pensar los conceptos tiene unas demandas concretas en un campo de saber cómo es la pedagogía, que además, ustedes saben, tienen son muchos los combates, como dice Meriel, que tenemos que hacer en distintos escenarios para poder sostener este campo. Entonces, bueno, yo lo dejaría por allí y les doy la palabra. Entonces, no sé, profe Daniel, hay por acá una última pregunta que me habían pasado del chat que señala lo siguiente. Dice, profesor Feldman, ¿podría profundizar un poco más sobre la cuestión de la externalidad,
sobre todo cuando alude a que es la tensión actual. Sería profesor Daniel. Entonces le doy la palabra y luego continuamos con la profe María Esther. Gracias, Ana. Trato de ser muy breve porque las preguntas son muy interesantes. Retomo algo de María Esther que vos retomás ahora, que es el tema de didáctica relacionado con enseñar la pedagogía como una disciplina que juega por otros caminos. No importa cómo después se las intentó reintegrar en el gran sistema de base aplicado, por supuesto. El análisis histórico nos muestra que esto no es así. Pero hay una cosa clave en la didáctica relacionada con enseñanza que tiene que ver con el problema del interés. Y yo lo dije antes, una mirada hacia la acción, no hacia la reflexión solamente. Reflexión que alimenta la acción. El propósito no es reflexionar sobre el hecho educativo. El propósito es proporcionar un modo de que los hechos educativos avancen en un sentido de universalización, etcétera, etcétera. Digo, Comenio, y yo también coincido con María Esther, la idea de arte es artesanía. Al mismo tiempo, Comenio es un artesano y se piensa artesanalmente, no por un déficit suyo, no tenía instrumentos para pensarse de otra manera, no había llegado la revolución industrial, no teníamos manera de masificar técnicamente la producción de bienes o de lo que fuese, no había un modelo conceptual para eso. Eso aparece 200 años después, 150 años después. Ahí cambia. Del artesanado pasamos al sistema. Pero Comenio ya propone el programa, enseñar todo a todos. Después veremos que todo había que matizarlo y todos también había que matizarlo, pero propone el programa escolar, de alguna manera. Después eso va entrando, pero claramente en ese camino, y yo celebro que sea el camino didáctico y la enseñanza ligado ahí, hay un propósito que tiene que ver con la acción, este es el interés. Entonces, cuando yo digo, la enseñanza hay que pensarla como enseñanza escolarizada, es por eso, porque es el campo en el cual intervenimos. No porque sea el único campo donde se pueda pensar. Y no porque no haya enseñanza fuera de la escuela. Claro que hay fuera de la escuela. Pero si se me permite decir, lo hay porque muchas actividades sociales se escolarizaron. No hace falta hacer escuela para tomar un formato escolarizado. Cuando el museo tiene un departamento de didáctica o está escolarizando su actividad, está llevando pautas de la actividad escolar, la curriculariza, tiene un programa, la metodiza, la sistematiza, forma grupos, está escolarizando la actividad. Digo, cuando las madres van al curso de parto, van en opción escolarizada de una antiquísima práctica social. Nuestra sociedad es una sociedad hiperescolarizada. Entonces, cuando pensamos, claro que hay enseñanza fuera de la escuela, ahora también responde en gran medida al patrón de la enseñanza dentro del sistema escolar, porque escolarizamos la capacitación laboral, la formación para el ocio, la crianza. Enorme cantidad de cosas están escolarizadas en este momento, curricularizadas y didactizadas, si se me permite decir así. Entonces, por eso yo ponía la enseñanza en términos, porque es la forma dominante. ¿Lo fue siempre? No. ¿Lo será para siempre? Tampoco. Y como bien plantea María Esther, esto irá cambiando, por supuesto. Yo de una perspectiva política tengo que pensar en esta coyuntura. Es esta. Hoy es la forma dominante, en ella intervenimos. Somos sujeto y sujetos. La padecemos y al mismo tiempo tratamos de hacer algo bueno. Todo. Eso digo por lo primero. Entonces, claro que hay mucha enseñanza fuera del sistema escolar, pero en formas que van replicando la educación no formal, la educación de adultos, los bachilleratos populares, replican formas del escolarizado, por lo menos en sus parámetros básicos. ¿Sí? Gradación, lo que hace a la estructura, a la gramática. Lo otro cambia, por supuesto. Digo,
lo cual nos lleva también al problema del contenido, que para mí, o sea, si ustedes piensan, yo creo que la batalla principal de la actividad educativa no es la forma, la batalla principal es el contenido, es la batalla social. ¿Qué vamos a enseñar? Goodson decía el currículum, y ahí nos vamos al currículum. Goodson decía que el currículum tiene dos grandes poderes cuando nace. Lo está pensando en el siglo XIX, cuando se instala el sistema. Dice, designar y diferenciar. Designar qué enseñaremos y a quién se lo enseñaremos, qué cosas le enseñaremos a cada uno. Y hace las dos operaciones simultáneamente. Define y diferencia. Entonces, acá nosotros tenemos, la batalla educativa ha sido justamente por las dos, por lo designado y por lo diferenciado. Lo designado siempre fue lo hegemónico. En este momento, saberes que no entran en lo hegemónico entran a intervenir en el patrón escolar. Digo, cualquiera que mire el currículum del Estado Plurinacional de Bolivia, yo lo he discutido mucho con mis alumnos, es un caso interesantísimo, cuando ahí aparece el cosmos y la madre tierra como un principio organizador del plan de estudios de la escuela. Claro, en el currículum globalizado del occidente hegemónico, esto no tendría ningún lugar. En un Estado, pero claro, Bolivia se declara Estado plurinacional. No es nada más que un cambio de etiqueta. Es la ruptura con la idea de Estado-nación, identificar Estado con nación. Es una ruptura drástica. Digo, lo que hace el MAS con Evo Morales es una cosa muy importante desde el punto de vista de la estructura política y de la cosmovisión. Por supuesto, esto se ve reflejado inmediatamente en un currículum que no cambia totalmente el patrón estándar, pero que lo complementa. Acepta saberes alternativos que reorganizan el mundo del conocimiento desde una cosmovisión distinta, que es la cosmovisión andina. ¿Es legítimo? Claro que es legítimo, pero sucede en un marco de un cambio drástico de las relaciones de poder. No viene solo, no viene porque se les ocurrió a los pedagogos, a los didactos, a los curriculistas. Viene porque se han modificado fuertemente relaciones de poder, totalmente no, parcialmente. Digamos, no cambió la base económica del país, pero cambió la base de la distribución y de la decisión sobre la intervención y la participación política. Ahora, por supuesto, cuando uno ve estos saberes alternativos que vos mencionás, lo que uno lo tiene que poner en qué términos es de cómo juega esto la lucha por el poder. Esto es un problema de luchas por el poder, por la distribución y por el poder, por supuesto. Y cómo contribuyen o no a lo que, parafraseando, ay, me olvidé el nombre, hoy estoy con los nombres terribles, después ya me voy a acordar, él llama las disciplinas poderosas, y nosotros con el artículo de Silvina Fini llamamos los saberes del poder, porque decimos, esta es la discusión del currículum. No si son alternativos o no, hegemónicos contra hegemónicos, sino qué hay que hacer para participar en las luchas por el poder. ¿Qué hay que saber? Entonces, toda la discusión sobre el contenido tiene que tener esta referencia. ¿Hay saberes alternativos al saber científico? Claro que los hay. Ahora, el saber científico es hoy el que da las tecnologías del poder y lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Cómo tiene que jugar esto? Digo, ¿es la única cosmovisión? No. ¿Hay visiones alternativas a la visión científica del mundo? Las hay. ¿Son válidas? Lo son. ¿Cómo se conjuga todo esto en lo que implica la escuela como transmisora de aquello que la sociedad tiene como un elemento de conservación, pero también tiene un elemento de cambio, de disputa? Y la escuela tiene que intervenir en la disputa. Entonces hay que pensarse cómo intervenir de mejor manera en la disputa. Yo creo que por ese lado va la respuesta. Y no la hago más larga. El tema de la intencionalidad, yo lo ponía simplemente como un rasgo que sirva de diferenciar la enseñanza de otras actividades comunicativas, nada más que para eso. El profesor en algo hace que alguien reciba algo, de alguna manera, genérico. La diferencia es que tiene la intención de que eso pase. Por eso lo liga con el aprendizaje. El profesor tiene la intención de que el estudiante aprenda, lo cual lo diferencia de cualquier otra actividad donde hay comunicación y circula conocimiento en el medio. Si yo puedo transmitir una noticia y no tengo intención de que el público la aprenda. Esto es
simplemente era un rasgo que hacía falta para circunscribir, nada más. Entiendo que las ciencias de aprendizaje nos llevan a discusiones muy altas y cómo esto se toma. Y veo que vos planteaste una controversia que tenemos que tener, porque tiene que ver con los resultados. ¿Cuál es el margen de autonomía que tenemos respecto de los resultados en términos de responsabilidad política? Insisto, los que asumimos un programa mediacional, una forma de pensar mediacional, y yo me reconozco parte de eso, didácticamente, reconozco que tengo un problema. Que como teóricamente mi modelo no es de responsabilidad plena, tengo un lío con cómo hago para que la responsabilidad sea lo más plena posible, sabiendo que no tengo la herramienta teórica para hacerlo. Pero me reconozco en un lío, no lo tomo como una virtud, lo tomo como un problema. Y quedaba el tema de la externalidad, es para una larga discusión. ¿Por qué la discusión hoy con, digamos así, con el constructivismo en última instancia? O sea, con la idea del aprendizaje como construcción personal de cada uno. Ahora la pregunta es, ¿y el referente externo cómo opera? Porque, a ver, en algunas tendencias, digamos, de mi maestro Brunner, digamos, así no hay ningún problema, porque para él esto era construcción guiada por un modelo, el referente externo aparece muy claro. Esto no es un problema. El tema es en aquellas teorías donde el referente externo se diluye. El alumno construye, el alumno explora, el alumno descubre, el alumno crea conocimiento, el alumno inventa. Perfecto. Todo esto, ¿cuál es el referente con el cual eso se valida, se compara, se mejora, se perfecciona, se vuelve más potente y más poderoso? Por eso el tema de la externalidad aparece como un tema crítico, pero acepto que de los rasgos que planteé es el más discutible, el más debatible, y por ahí lo podemos sacar como un rasgo estructural y dejarlo como un punto de discusión y nada más, que me parece que es lo que es. En este momento lo tenemos que discutir. Porque aparte se relaciona con la pregunta acerca del contenido con C. ¿Tenemos o no tenemos un referente al que llamaremos C, contenido, póngale el nombre que quieran, con respecto al cual los alumnos realizan sus procesos constructivos? Y que expresa en sí mismo el tipo de herencia que queremos transmitir. Es esto nada más, ¿no? Lo más breve que puedo. Gracias por las preguntas, muy provocadoras. Muchas gracias, profesor Daniel. Y profesora María Esther. Yo ya no sé qué decirles. Yo creo que no hay que perder de vista que siempre hay una parte operativa, tiene que haber en la didáctica, aunque se maneje desde otros lugares. Desde convenio quedó marcado el tratado, pero la tratadística se refiere a una sistematización de un campo de conocimientos muy concreto. Él está partiendo de la tradición artesana o de los saberes medievales del alto medievo y donde se sistematiza. Y ahí el Tratado Universal del Arte de Enseñar, ahí nos está dando claves fundamentales de lo que sería la didáctica. Y pensando, lo decíamos como tradición latina, va por el latín. Eso se me hace muy importante porque luego mezclamos con decir que la didáctica es la pedagogía. No, no, no. Es tradición latina hasta la modernidad. Luego ya viene la mezcolanza de conceptos. Yo creo que es fundamental. Si uno pudiera ver el mundo en imágenes, que además es muy interesante porque viene una columna en español, otra en inglés y otra en latín. Entonces ahí no está el problema que decíamos de la traducción de los autores. Y ahí vería uno cómo va manejando Comenio lo que tiene que ver con enseñanza, que era un término que para entonces ya estaba establecido. Y bueno, son recorridos muy complejos, ¿eh? Yo empecé muy valiente, dije, no, sí, la primera parte, conceptos, y la segunda parte, los pedagogos. Y luego dije, no, bueno, a ver, ¿cómo está? Primero el problema de la traducción. Por eso ahí fui a ver lo de Pestalozzi. ¿Cómo están traduciendo? ¿Cómo están manejando?
Y además, cada universo de los planteamientos pedagógicos es eso, un universo, donde hay una serie de tramas conceptuales que se van mezclando y se van traslapando y está para una investigación plural, interdisciplinar, donde hay un filólogo y muy densa, ¿eh? Desde conseguir los textos en original y ver quién puede manejarlos en el idioma original. La ventaja con Comenio es que él escribió en latín, si no, no sé qué habríamos hecho, porque con el checo no me llevo. Bueno, pues no sé qué más podríamos decir. Y bueno, es fundamental lo que se está haciendo actualmente como replanteamiento, revisión, eso es fundamental, como releer conceptos, porque sí estamos hartos de que ya no nos dicen nada, ¿eh? Entonces, como ver cómo los llenamos con otros contenidos y decíamos cómo se va innovando el lenguaje. Bueno, no los entretenemos más, ya los habíamos entretenido bastante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por su tiempo, su paciencia, al público que nos acompañó hasta ese momento. Por supuesto, no cierra aquí la conversación y cierran las preguntas que se derivan de este diálogo. Es apenas una provocación, básicamente lo que hemos hecho en las sesiones anteriores, provocar un poco la revisión, volver a pensar algunos de estos conceptos claves para un campo como es el de la pedagogía. Y bueno, les agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Los invitamos a la próxima sesión que tendremos, que llevaremos a cabo el 25 de agosto, a propósito del concepto de aprendizaje. Y también queremos invitarlos a, bueno, desde ya, como se ha hecho tradición en nuestro trabajo, a la séptima semana de la pedagogía que tendremos durante el mes de octubre, y ya les compartiremos un poco la programación de este evento. Entonces, bueno, no sé, Blanca, si quieres hacer algún cierre. Muchísimas gracias a la profesora María Esther y al profesor Daniel por su tiempo. No, A nada, ustedes. solamente agradecerles de nuevo, agradecer a la UPN, a todos los profesores involucrados en esta actividad de la red, a los profesores invitados, muchas gracias. Educar para transformar.